sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Vamos al Antiguo Testamento. En esta ocasión estaba pensando en continuar con el tema que iniciamos la vez pasada sobre justificación, pero orando desde esta madrugada estaba viendo este tema. Segunda de Crónicas, el capítulo 29, y vamos a leer desde los versículos 1 al 11. Segunda de Crónicas 29, está en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, el rey Ezequías reunió a los sacerdotes, a los levitas y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora, pues, yo, el rey Ezequías, he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, primero, para que estéis delante de él, segundo,
para que le sirváis. Tercero, para que seáis sus ministros. Cuarto, y le queméis incienso. Quiero leer el texto paralelo en Segunda de Reyes, en el capítulo 18. Versículo 1 dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Dios, en Jehová, su Dios, el Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hermoso testimonio, hermoso ejemplo el que nos deja la Escritura en esta mañana acerca de el rey Ezequías. Pero el texto que tenemos o el tema que tenemos hoy, procesos para la restauración espiritual. ¿Cómo es? Procesos para la restauración espiritual. No son los únicos, ¿no es cierto? Pero son los que encontramos en este texto, y vamos a estar mirando este texto. Y entonces, como siempre, al iniciar, les recuerdo Romanos 15:4. ¿Por qué? ¿Acuerdan Romanos 15:4? Siempre que estudiemos un texto del Antiguo Testamento, siempre que miremos un texto del Antiguo Testamento, recordemos las palabras del apóstol Pablo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Entonces, por eso esto está escrito no solamente como un relato histórico, sino que hay principios bíblicos para nosotros. ¿Recuerdan dos textos más? Allí en Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 6 y el versículo 11 tienen esta misma idea, esta misma enseñanza. Primera de Corintios 10, 6 dice: y estas cosas le sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Y el versículo 11 de 1 Corintios 10 vuelve nuevamente. Recuerden que 1 Corintios 10 está hablando de toda esta historia desde Éxodo, ¿sí? Todo lo que le sucedió al pueblo de Israel. Entonces, al recopilar estas enseñanzas, el apóstol nos está recordando a nosotros como iglesia, que dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas sucedieron como ejemplo. Y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Y aclara de una manera contundente a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Amén. Es para ti, es para mí. Entonces, al mirar esta escritura, no se olviden de estas tres escrituras iniciales con las que hemos iniciado. No encontré la otra palabra allí. Muy bien. Entonces, el primer punto para tener en cuenta aquí es la condición de la casa de Dios al comenzar a reinar Ezequías. La condición de la casa de Dios. ¿La condición de quién? Pero noten que dije la condición de quién. Sí. Pero noten la condición de quién. Esa palabra quién no es un lugar. ¿Me hago entender ahora? Esa palabra quién no es un lugar. Esa palabra quién es una persona. Y esa persona es la iglesia. Y esa persona es cada uno de nosotros que somos la iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo, habitados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso estamos sacando esos principios, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, en la medida que vamos mirando, vamos pensando en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, en la iglesia, en la nación. Porque en el contexto general de la historia aquí es una nación. Está hablando de el pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén. Recuerden que el reino del norte ya había sido destruido, ya había sido llevado en cautiverio. Está ahora el reino del sur, representando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel como nación. ¿Y cuál era la condición? Cuando uno mira el capítulo anterior, allá de segunda de Crónicas 28, uno encuentra que el que estaba reinando en ese momento era Acaz. Pero Acaz, padre de el rey que acabamos de mencionar, Ezequías, dice, él fue muy malo, desobediente. Y allá en los últimos versículos del capítulo 28 ustedes van a leer que dice la manera como esto que se menciona aquí él lo hizo. Varias cosas. ¿Cómo está la casa de Dios? Versículo 5. Llena de inmundicia, llena de impurezas, llena de basura, llena de escombros. Si ustedes miran allá, nuevamente, los versículos 16 al 19, ¿qué nos dice?
Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron ¿qué? Toda la inmundicia que hallaron. ¿Dónde? ¿Dónde? En el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Es decir, que se demoraron 8 días santificándose ellos como ministros. ¿Acuerdan que a quiénes fue que él citó? A los sacerdotes y a los levitas, o sea, a los ministros. Esta enseñanza debería ser más para todos los pastores, ¿no? Pero como aquí todos nosotros somos sacerdotes del nuevo pacto, entonces en favor y ninguno se haga a algún lado, porque aquí ninguno está exento. Amén. Todos nosotros somos ¿qué? ¿Se acuerda que ya vimos ese tema anteriormente varias veces? Todos nosotros somos sacerdotes del nuevo pacto. Entonces el rey nos está convocando a nosotros. Lo estamos entendiendo, ¿no? Nos está convocando. El rey convocó a los sacerdotes y levitas y les dijo: oídme atentamente. Entonces, la casa está llena de inmundicia, de impureza, de basura, de escombros. Versículo 7. Esto lo encontramos ya en el versículo 5, ¿no? Versículo 7. Ya no hay verdaderos sacrificios para Dios. Nadie trae sus ofrendas, sus holocaustos para Dios. Su corazón se ha cauterizado. El corazón del pueblo se ha cauterizado. Ya no hay sacrificios, ya no hay holocaustos. En el mismo versículo 7 encontramos: ya no hay olor fragante, solo olores nauseabundos. No hay oración, no hay alabanza, no hay adoración. Nadie viene a ofrecerle nada a Dios en su altar, en el altar del incienso. Recuerden que aquí estamos hablando de el tabernáculo. Y recuerdan ustedes que el tabernáculo es una persona. ¿Quién es el tabernáculo? Otra vez, ¿quién es el tabernáculo? Cristo. Cristo es el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios. Dice un texto por allá en Isaías 64: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que se despierte, ¿para qué? Para apoyarse en ti. Nadie hay que se despierte para apoyarse en ti.
No hay oración. Religiosidad, ritualismo. En el mismo versículo 7 leemos: las lámparas se habían apagado. O sea que si no hay lámparas encendidas, ¿qué hay? Tinieblas, oscuridad. No hay luz. Y por eso, ¿cómo anda la gente en la oscuridad? A tientas, adivinando, buscando por ahí a ver quién lo orienta, buscando por ahí guías extrañas, dejándose guiar por cualquier cosa, porque no está la luz. Y recuerden que en el tabernáculo la luz también es una persona. ¿Quién es esa persona en el tabernáculo que da la luz? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es esa persona? El Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo exhorta: no apaguéis al Espíritu Santo. Cuidado con dejar apagar la luz del Espíritu Santo en tu vida. En el mismo versículo 7 encontramos que las puertas están cerradas. Nadie desea entrar. Entonces, ¿para qué tenerlas abiertas? Si la gente no quiere entrar a tener comunión con Cristo. Recuerden que son las puertas de entrada al tabernáculo. Y aunque Cristo nos ha dicho, o el escritor de los Hebreos nos dice que con la obra de Cristo se abrió un camino, una puerta, y nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo dijo: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados, que yo estoy dispuesto a darles el descanso que necesiten. El versículo 6 nos dice: el pueblo está lleno de infidelidad y rebeldía hacia Dios y su palabra. En el mismo versículo 6 dice: le dieron la espalda a Dios. Es decir, lo abandonaron y apartaron sus rostros de Dios. Cuando Él dice: buscad mi rostro y viviréis. Pero ellos apartaron su rostro de Dios para poner su mirada en cualquier otra cosa. Y sabemos que es en los ídolos, en la idolatría. Por eso recuerdan que leí el capítulo 18 de Reyes, donde dice de las primeras cosas que hizo el rey, lo primero que hizo, ¿qué fue? Quitar todas aquellas cosas en las cuales el pueblo había puesto su confianza, guiados por sus reyes anteriores, por Acaz y los otros reyes. Entonces, ¿dónde está puesta la mirada del pueblo de Dios? ¿Dónde está puesta la mirada de los hijos de Dios, de la iglesia, de los redimidos? En el versículo 6 nos dice que ellos andaban buscando dioses falsos, se llenaron de idolatría. Y entonces, ¿cómo estaba el templo? Otra vez, ¿cómo estaba el templo? Lleno de inmundicia,
lleno de impurezas, lleno de basura, lleno de escombros. ¿Dónde es que habita el Espíritu Santo ahora? Entonces, ¿dónde es que hay que examinar cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estará nuestro corazón? Y estos no son mensajes para asustar a nadie, porque lo que Dios desea es precisamente que nos volvamos a Él. Amén. Entonces, encontraremos algún parecido entre esta situación allí y esta situación aquí. ¿Encontraremos algún parecido? Segundo punto. Primer punto, la condición de la casa de Dios al llegar Ezequías. El segundo punto, las terribles consecuencias de semejante abandono o de semejante condición. Entonces, en toda la historia del pueblo de Dios se ve el mismo proceso de decadencia. Cuando el pueblo le da la espalda a Dios, ¿cuál es el resultado? Lo mismo. Cuando Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? ¿Por qué tuvo que venir el diluvio? ¿Cómo vio Dios a la tierra en los días antes de Noé? ¿Cómo vio Dios a la tierra? ¿Se acuerdan? Lo mismo, corrupción, maldad, impureza, abandono de la presencia de Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Le dieron la espalda a Dios. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Le dieron la espalda a Dios. ¿Y qué vino enseguida? ¿Qué vino enseguida? ¿Qué vino enseguida? Las terribles consecuencias de semejante abandono. Se desató la ira del Señor y ahora sufren de espanto, de miedo, de inseguridad, de escarnio. Entonces viene a mi mente la misma situación en el libro de Josué y en el libro de los jueces, ¿recuerdan? Ya el pueblo está en la tierra prometida. ¿Sí? ¿Acuerdan? En el libro de Josué y de jueces, ¿dónde están ellos? Están en la tierra prometida. ¿Están disfrutando de su herencia? Pregunto, ¿están disfrutando de su herencia? Una pregunta capciosa, ¿no es cierto? ¿Están en la tierra prometida? ¿Están disfrutando de su herencia? No. No. Si ustedes miran a Jueces el capítulo 6, la historia de Gedeón, dice que ellos se escondían en cuevas, en cavernas, huyendo de sus enemigos, aunque estaban en la tierra prometida. ¿Sí sabían eso? ¿Lo habían leído? No, se lo vamos a mirarlo allí porque a eso no hay que dejar a la gente con la duda.
Jueces, ahora, Jueces el capítulo 6. Y miramos allí en el versículo 1, dice: los hijos de Israel, ¿quiénes? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, ¿qué dice? Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para devastarla. De este modo, léanlo, de este modo, ¿qué? Empobrecía Israel en gran manera. Miren la manera como lo describe, ¿no? Por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué? Otra vez, ¿pero qué? Pero no habéis obedecido a mi voz. ¿La voz de quién? A la voz de su Señor, que los ha bendecido. Dice: los saqué de la esclavitud, les he dado todo lo que querían. ¿Qué más quieren? ¿Qué más desean? ¿Qué más necesitan? ¿Qué más puedo hacer por ustedes? ¿Han leído Miqueas 6:3? ¿Lo conocen? Profeta del Nuevo Testamento. Creo que ya se lo van a colocar ahí, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿Qué produce esas palabras en tu corazón? ¿Te causan risa? ¿Te causan... ¿O qué produce esa palabra en tu corazón? ¿Quieren leerlo otra vez, pero consciente de lo que dice? Qué triste, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente el corazón de nuestro Dios? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Porque eso trae terribles consecuencias. Abandonar el rostro de Dios, darle la espalda a nuestro Dios, complacernos en el mundo, en las cosas del mundo, trae terribles consecuencias.
Dice por allá Isaías, creo que es 4:2. ¿Qué más podía yo hacer por mi pueblo que no haya hecho? ¿Cómo es que plantando yo una viña y esperando fruto, lo que me están dando son puras uvas amargas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por allá en Ezequiel, no, ¿para qué les doy más textos a este respecto? Dejemos así. Solamente estamos mirando las terribles consecuencias, porque Dios nos ama y desea levantarnos, desea restaurarnos. Amén. Pasemos al punto siguiente allí. Ezequías inicia el cambio guiado por Dios y su palabra. En el versículo 10 hay algo precioso. Estamos en Segunda de Crónicas, ¿no es cierto? 29:10. Y allá en el versículo 10 dice él: ahora pues, esa es una cosa que me impacta. Yo he determinado marcar la diferencia. Aleluya. Yo he determinado hacer un compromiso. ¿Cuántos de aquí pueden decir eso? Para su propia vida, para su propia familia, por la iglesia, por la sociedad en la que vivimos. Yo he determinado. Esa es una palabra preciosa. Determinación. Por eso orábamos al comienzo. Ser radicales. ¿Ser qué? Radicales. De una vez y per omnium seculam seculorum. Yo he determinado que yo pues he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Entonces lo primero que él hizo, ¿qué fue? Tomar una determinación, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Recuerden que estamos hablando, ¿cómo es el título de nuestro tema? Procesos, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tomar una ¿qué? Determinación. Tomar una determinación. Ok. Un pacto de obediencia, de restauración, de santificación y de consagración a Dios. ¿A quién era que él les estaba diciendo esto? A los sacerdotes y levitas. ¿Y nosotros qué somos? Otra vez, ¿y nosotros qué somos? ¿A quién le está hablando el rey en esta mañana? Amén. Segundo, versículo 3. Comenzó abriendo y reparando las puertas de la casa de Dios. Porque las puertas estaban ¿qué? Cerradas. ¿Cuáles puertas? ¿Cuáles puertas? Sí. Yo veo a varios que lo están entendiendo y están diciendo sí. ¿Cuáles puertas? Las puertas de mi corazón. Cerradas. Abiertas para el mundo, pero cerradas para Dios. Entonces, recuerden ustedes
que en la Biblia las puertas tienen una significación espiritual. ¿Recuerda, pastor, qué significan las puertas en la Biblia? Autoridad. Las puertas significan ¿qué? Autoridad, pero también significan protección. Amén. Por eso uno cierra las puertas para dar ¿qué? Protección a su casa. Y ahí no entra nadie. Pero aquí en este caso, las puertas nos hablan de autoridad. ¿Te acuerdas que en el antiguo, allí, la gente, los gobernantes, los matrimonios, los pactos, todos se celebraban ¿dónde? En las puertas de la ciudad. ¿Sabían eso, no? ¿No? ¿Dónde se casó Ruth y Boaz? No digo vos, sino ¿cómo? En las puertas de la ciudad. Las puertas nos hablan de autoridad. Entonces, restaurar las puertas nos habla de ¿qué? De restaurar la autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad de Dios, la autoridad del Espíritu Santo en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en la sociedad. Amén, iglesia. Amén. Restaurar la autoridad de Dios. Darle a Dios el primer lugar. Por eso orábamos diciendo: el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, la pregunta que hemos hecho en otras ocasiones es: ¿el Espíritu Santo tiene libertad en mi vida para hacer lo que Él necesite hacer? Hay 2 personas que dijeron amén. 3. Pero esa es una pregunta crucial que cada uno de nosotros tiene que hacerse continuamente. El Espíritu Santo es el Señor. ¿Y Señor qué significa? Autoridad, gobierno. ¿Significa eso la palabra Señor? Sí. La pregunta ¿es realmente Él el Señor de mi vida, de mi familia, de la iglesia? ¿Es realmente Él el Señor? Porque es lo primero. Primero tomamos una determinación, hacemos un compromiso con Dios, y luego comenzamos a restaurar esa relación con Dios, a permitirle al Espíritu Santo que Él tenga libertad de trabajar en mi vida, de actuar en mi vida. Amén. Amén, iglesia. Hay que tomar esa determinación. No diga: esperemos si ya estamos casi finalizando abril, entonces de pronto mayo. Voy a comenzar en mayo porque no sabemos si llegaremos al mes de mayo. Ninguno tiene la vida comprada, sea joven o mayor, no importa. Lo importante es estar listos, haciendo la fila. Ayer estábamos despidiendo la esposa de un pastor, Víctor Hugo. Creo que ustedes también estaban despidiendo a alguien más. Hace 8 o 15 días estaban despidiendo a alguien más. Hace 8 o 15 días después yo estaba despidiendo allá a alguien más, otro discípulo de la iglesia de la Boyacá. Eso es todos los días, es una filita interminable. Y tú y yo estamos haciendo la fila. No se olvide de eso.
Lo importante es que estemos preparados, que estemos listos. Y cómo me ha impactado en este tiempo pensando en las palabras del apóstol Pablo. Quisiera morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y me gusta cómo lo dice, ¿no? Lo cual es que muchísimo mejor, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es que ay, pero eso como que no. Yo prefiero más bien como la ganancia aquí de unos pesitos más, de ganarme otros problemitas más, otros pecados más. Cuidado con eso. Vivimos es para Cristo. Amén. Vivimos es para nuestro buen Señor. Entonces comenzó abriendo y reparando las puertas de la casa. Las puertas en la Biblia nos hablan de autoridad, porque allí se toman las decisiones más importantes. Dios citaba a sus siervos, a Moisés, a la puerta del tabernáculo para con él. Estaba leyendo algo, escuchando algo precioso en estos días que me llamó poderosamente la atención. Nunca lo había notado. Y es que cuando Dios quiere hablar con un varón, generalmente lo cita al monte, pero nunca a una mujer. A las mujeres siempre viene y las visita a su casa. Como siempre dice. Pero a los hombres siempre nos hace subir al monte, a su presencia, para hablar con nosotros a solitas, para tratar con nosotros, porque somos cabeza, porque somos autoridad. Qué tremendo. Qué lindo, ¿no es cierto? Ténganlo ahí entre sus apuntes. Entonces Ezequías reconoce que lo primero que se debe de abrir y restaurar es que la autoridad de Dios en su casa. ¿Cuántos años el pueblo de Dios viviendo en completa anarquía? Aún quienes eran sus sacerdotes habían caído en anarquía. Hay un versículo más adelantico en este mismo capítulo que dice que los levitas eran más diligentes en consagrarse a Dios que los mismos sacerdotes. ¿Habían leído eso? ¿No? Ahí se lo voy a leer. Ahí en el mismo capítulo 29, ahí nos está diciendo capítulo 29, hay un versículo por ahí donde dice que los levitas eran más diligentes. Bueno, no lo encontré aquí, pensé que lo tenía más dispuesto. Que los levitas eran más diligentes en consagrarse a Dios. Dice que no habían muchos sacerdotes, porque muchos se habían ido para el campo. ¿Cómo? Léelo en voz alta. Eran más santos los levitas que los ministros. Tremendo, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es para todos nosotros. Pero aquí todos nosotros somos ¿qué? Sacerdotes. Amén. Se nos fue el tiempo. ¿A qué horas, pastor? Dios. Entonces, para ir ya cerrando aquí, las cosas que
Recuerde que el tercer punto aquí es Ezequías inicia el cambio guiado por Dios y su palabra, ¿no es cierto? Entonces Ezequías reconoce que lo primero que se debe abrir y restaurar es ¿qué? La autoridad de Dios en su casa. En el versículo 4, reunió a todos aquellos que tenían un llamado, una responsabilidad con su servicio a Dios y a su pueblo. En el versículo 5, antes de iniciar un servicio para Dios, su casa, su pueblo, es indispensable santificarse. No se puede poner al ministerio a cualquiera si no ha pasado por un proceso de santificación. Por eso qué lindo es cuando se reúne el equipo de alabanza y de servidores una hora siquiera antes del culto y tienen un tiempo de oración, un tiempo de reconciliación entre ellos como equipo, con Dios, con la iglesia. Y entonces cuando salen aquí, la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Amén, iglesia. Y qué lindo es cuando muchos hermanos llegan temprano y llegan no a chismosear, sino a buscar el rostro de Dios. Después del culto ya se puede. No, yo no. Como, mire quién lo dijo, ¿no? No, pues hay que compartir como iglesia. Pero qué bueno es iniciar santificándonos, preparando nuestro corazón, orando por los que vienen en camino. Hay hogares que vienen peleando por el camino, o peleando consigo mismos, o porque lo cerraron, o porque se le hizo tarde, o porque se le derramó el chocolate, o porque la camisa no tiene un botón. Tantas cosas que el enemigo es astuto para distraerlo a uno. Entonces qué bueno es llegar y descansar, reposar en la presencia de nuestro Dios, dedicar unos minuticos allí a orar, a buscar la presencia de Dios, para cuando inicie el culto se derrama la gloria de Dios, la presencia de nuestro Dios. Entonces, para poder entrar a santificar la casa de Dios, cada uno debe estar ¿qué? Purificado, para que su servicio sea aceptado y agradable delante de Dios y sea de bendición para su pueblo. Entonces, solo para mencionarles, ¿cuál es entonces el proceso correcto? ¿Cierto? Ya hemos visto algunos puntos dentro del proceso. Lo primero, una determinación. Lo segundo, ¿qué es? Restablecer la autoridad y abrir el corazón. Amén. Restaurar la autoridad y ¿qué? Y abrirle el corazón a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Pero el próximo paso entonces es los sacrificios. Cuando dice que no habían sacrificios, era porque recuerden que aquí se habla de los holocaustos. Y los holocaustos, creo que vimos una charla anterior aquí que les hablé, y decíamos que los holocaustos son un sacrificio especial por los pecados. El holocausto es el único sacrificio que tiene que ser quemado en su totalidad y reducido a cenizas. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Sí? Es un sacrificio que tiene que ser reducido a ceniza porque es un sacrificio por el pecado. Entonces, cuando no hay ese sacrificio, quiere decir que no hay conciencia de pecado. O sea que el corazón se ha cauterizado. No hay conciencia de pecado. Porque
recuerden que hay un proceso allí y es que la lámpara se había apagado. Y la lámpara es el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Entonces, si no hay esa relación nuestra con el Espíritu Santo y su palabra, ¿quién nos va a redarguir de pecado? Entonces es por eso que nos volvemos livianos frente al pecado y lo tratamos al pecado con una liviandad, como cualquier cosa. Ni siquiera lo llamamos por su nombre, le ponemos adornos. El pecado es sucio. La razón principal por la cual vino Jesucristo, sufrió, padeció todo lo que tuvo que vivir y sufrir Él por una razón tremenda, por causa de nuestros pecados, porque nuestros pecados nos enemistaron con Dios. ¿Se acuerdan Isaías 59, 1 y 2? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras maldades, bueno, ahí lo tienen ya. ¿Qué dice? Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero léanlo. Ahí está. El problema más grande del ser humano no es su economía, no es su salud, no. El problema número uno es su enemistad con Dios, su pecado. Cristo pagó por ello. Romanos 5 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es del tema de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero entonces tiene que haber una conciencia de pecado. En la medida que abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a redarguirnos de pecado, a mostrarnos la suciedad, la gravedad de nuestro pecado. Y luego entonces se enciende la lámpara y ya está más fuerte la luz allí. Y luego entonces dentro de este proceso se enciende el avivamiento. Hay un avivamiento. Hay alabanza, hay adoración, todo lo que hay, gratitud. La gente trae sus ofrendas con gozo, con liberalidad, con abundancia, con generosidad. Porque notan lo que dice, la gente ya no traía sus ofrendas. Porque es que si no hay esa relación con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, pues cada uno da como le da la reverenda gana. No consultan: Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú necesitas que yo haga? Que esa debe ser nuestra oración cada mañana al despertarnos. Espíritu Santo, ¿qué necesitas que yo haga hoy? Espíritu Santo, necesito ponerme de acuerdo contigo para vivir este día agradando a Dios. ¿Se acuerdan que decíamos en una charla anterior que cada día es un qué? Un regalo, es un presente. ¿Cómo recibimos cada mañana ese presente? Mirando redes sociales y angustiados y preocupados o permitiendo malos pensamientos y malas decisiones, o conectándonos con el glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero hay que comenzar tomando una determinación, abriendo nuestro corazón,
restaurando, permitiendo que se restaure en nuestras vidas la autoridad de Dios, y luego Él se va a encargar de que haya conciencia de pecado. Entonces, por eso una persona que está en intimidad con Dios, cada que se equivoca, el dolor es grande. Hay dolor en su corazón cada vez que se equivoca, pero viene y confiesa sus pecados, porque el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, pero el que encubre sus pecados no prosperará. El tiempo se nos ha ido en esta mañana, pero sé que el Espíritu Santo nos ha recordado varias cosas en esta mañana. Démosle gracias a Él. Qué bueno eres, nuestro buen Dios. No hay en nosotros sino gratitud. En mi corazón, personalmente, gratitud para contigo por recordarme tantas cosas, Señor, que necesito para que este avivamiento se produzca en mi vida, en mi familia, en tu iglesia, en nuestra sociedad. Y Señor, en esta mañana, aquí hay un pueblo que tú los conoces, quienes están tomando esa determinación. Tomando una determinación de hacer un compromiso radical, un cambio radical, para que se restaure tu autoridad, para que se abran las puertas, para que haya conciencia de pecado, para que se restauren las ofrendas dentro de la iglesia, para que la luz esté siempre encendida, para que la alabanza, la adoración y todo lo que ofrecemos a ti sea realmente agradable en tu gloriosa presencia. Bendigo la iglesia en esta mañana, como siempre, estos amados pastores que tienen esta tremenda responsabilidad delante de ti de presentar esta iglesia como una virgen pura, sin mancha, sin contaminación, delante de ti, Señor. Que tú los respaldes cada vez que hablan tu palabra, cada vez que dan un consejo, cada vez que tienen que exhortar, cada vez que tienen que disciplinar, que tienen que corregir. Señor, el respaldo tuyo está sobre ellos, Señor. Pero la iglesia también toma una determinación. Cuando tú dices, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Aquí hay varios que en este momento te están diciendo, Señor, a partir de ahora he tomado una determinación. No permitiré salir de mi casa sin haber iniciado cada día en tu presencia, apoyándome en ti. Tú dices, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito el varón que se deleita en su Dios, que se apoya, que confía plenamente en su Dios, como tu siervo Ezequías, que nos ha dejado este hermoso testimonio en esta mañana. Te bendigo, iglesia, para que esta semana sea una semana diferente, gloriosa, poderosa en cada área de tu vida, para la gloria de Dios. Amén.